Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta noche os voy a hablar de uno de los mejores directores europeos de la historia del cine y al que yo considero el mejor director italiano de todos los tiempos, que no es nada más y nada menos que Luchino Visconti. Sé que muchos críticos, muchos cinéfilos consideran que el mejor director italiano de la historia es Federico Fellini, otros que es Vittorio De Sica u otros que es Roberto Rossellini. Pero para mi gusto personal, que ya lo conocéis como me gustan las películas de época, Visconti es para mí el mejor. Se especializó, o es un director que se especializó en las películas de época, ya que todas ellas, la mayoría, no se desarrollan en el tiempo presente en el que están desarrolladas las películas, en el que están filmadas las películas, sino que se desarrollan siempre, o casi siempre, en tiempos anteriores. La película que os voy a hablar esta noche es una película que podría perfectamente enmarcarse, o casi enmarcarse, dentro de ese movimiento cinematográfico que ya os expliqué aquí en uno de mis vídeos de historia del cine, que se llama el neorrealismo italiano. Pero el año en el que está filmada esta película, 1957, se puede decir que ya fue, o por así decirlo, un neorrealismo ya bastante tardío, aunque muchas de sus expresiones, tanto narrativas como argumentales, y también hasta cierto punto técnicas, se deben bastante al neorrealismo italiano. Esta noche os voy a hablar de una película llamada Noches Blancas, realizada por Luchino Visconti en 1957 y protagonizada por Marcello Mastroianni, por Maria Schell y por Jean Marais. La verdad es que un reparto bastante internacional, ya que Marcello Mastroianni era italiano, Maria Schell era alemana y Jean Marais era francés. Luchino Visconti, a eso de los años 30, 1930 y tantos, viajó a Francia y se convirtió además en uno de los, digamos, ayudantes de cámara de otro de los grandes directores, de este caso del cine francés, que fue Jean Renoir. Y de Jean Renoir aprendió también lo que es la composición, de lo que es la puesta en escena, la fotografía y también algunos efectos de iluminación. Luchino Visconti ya, cuando viajó a Italia, su Italia natal, él es italiano, nació en Milán, y además es, como ya os dije en el vídeo de Ludwig, de Luis II de Baviera, perteneciente a una clase noble italiana precisamente, todos los conocimientos que adquirió de Jean Renoir los plasmó directamente en sus películas. Uno de los gustos que tenía además Luchino Visconti precisamente era la ópera. Precisamente pertenecía a la clase alta, cuyo uno de los máximos exponentes artísticos de la clase alta, no solo italiana, pues también era la ópera. Y su fascinación por la ópera le llevó, incluidos los conocimientos que adquirió de Jean Renoir, a componer temáticamente, o lo que es mejor dicho estilísticamente, los encuadres, la iluminación, la fotografía. Tuvo también Luchino Visconti gran influencia de directores como Roberto Rossellini en lo que es el uso del blanco y negro, de lo que es el uso del juego de las sombras y de las luces, y sobre todo la exposición, la puesta en escena de algunas historias de amor que están plasmadas dentro de sus films, y que Noches Blancas también es uno de sus máximos exponentes. Noches Blancas, además, es una película que está basada en una novela homónima de Fedor Dostoyevsky, exactamente, como homónima, como ya os digo, del mismo nombre. Y la verdad es que argumentalmente es una película muy sencilla, pero que artísticamente y también técnicamente, como ya os hablaré posteriormente un poquito más adelante en el vídeo, se trata de una película que se puede catalogar dentro del término de obra maestra cinematográfica. Así está como está catalogada dentro de lo que es la historia del cine y de lo que es la historia ya, más concretamente, de la filmografía de Luchino Visconti. Dentro de su filmografía no es, o no le considero yo, uno de sus títulos más depurados, tanto argumental como técnicamente, ya que esta película se encajona bastante dentro de lo que es el movimiento cinematográfico del neorrealismo italiano, aunque no se puede considerar esta película como un puro neorrealismo italiano. Se puede decir que esta película no es, por ejemplo, neorrealismo italiano puro como puede ser, por ejemplo, Roma, Ciudad Abierta de Rossellini o El ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica, pero sí que es, digamos, un neorrealismo hasta cierto punto tardío, como el que pudo ser también en 1960 la película del mismo Visconti, que es Rocco y sus hermanos. Dentro de lo que es la filmografía de Luchino Visconti, ya os digo, es un título conocido, pero que hoy en día ha caído bastante casi en el olvido. No es tan conocida como pueda ser Ludwig, Luis II de Baviera, o como pueda ser El gato pardo, o como pueda ser Senso, también una película de época protagonizada por Alida Valli en los años 50, anterior precisamente a Noches Blancas. Pero se puede decir, sin temor a equivocarse, que Noches Blancas pertenece a una etapa
que evolucionó, por así decirlo, dentro de las influencias de Luchino Visconti, dentro de lo que fueron las enseñanzas de Renoir, las influencias de Roberto Rossellini, pero sí que se aleja bastante de lo que a partir de los años 60 nos iba a dar dentro de las películas de la filmografía de Visconti, su temática dentro de las películas de época como puedan ser, ya os digo, El gato pardo, Muerte en Venecia, Luis II de Baviera, El inocente, Confidencias o incluso, desde el punto de vista histórico, La caída de los dioses. Noches blancas, ya os digo que se basa en la novela homónima de Dostoyevsky y argumentalmente nos narra una historia muy sencilla de un oficinista hasta cierto punto no demasiado bien avenido, es decir, un tanto mediocre, por así decirlo. Él llega tarde a la oficina, no se aproxima mucho, no está muy identificado digamos, por el trabajo que hay, sino que tiene más o menos un alma, lo que yo llamaría decir un alma muy romántica. Él, en una de las noches, paseando por una ciudad que no está concretada dentro de la película, de ahí que se puede decir que es una película bastante atemporal, pero que se puede ver perfectamente dentro de las influencias del neorrealismo italiano, que es una película que está basada o que se está desarrollando en una ciudad pues después de un bombardeo, porque muchos de los decorados están derruidos o que simulan casas derruidas, es decir, que nos situamos, digamos, al término de la Segunda Guerra Mundial. De ahí que os diga que la película tiene claras influencias del neorrealismo italiano. En una de las noches en el que el oficinista, que tiene el nombre de Mario, como yo, es mi tocayo, Marcello Mastroianni, al que interpreta el papel de Mario, pues Marcello Mastroianni pues, está dando una vuelta por esta ciudad un tanto lúgubre, deudora, ya os digo, del neorrealismo italiano, muy oscuramente iluminada, en el que hay una serie de personas que intentan prácticamente como el vagar por la ciudad casi sin rumbo fijo, y en el que pasando por uno de unos puentes que atraviesan un canal, precisamente se encuentra con una mujer que está llorando desconsoladamente. El personaje se llama Natalia y está interpretado por la actriz alemana Maria Schell en una de lo que es para mí la mejor composición o la mejor interpretación que tuvo Maria Schell dentro de lo que fue su carrera cinematográfica. Además, Maria Schell también fue la protagonista o casualidad de una película llamada Los hermanos Karamazov junto a Joel Brynner, que también era una adaptación de una novela de Dostoyevsky. Parecía que Maria Schell estaba prácticamente como en el destino o en su destino estaba interpretar papeles escritos por Dostoyevsky, este escritor ruso, cuya más famosa novela precisamente es Los hermanos Karamazov, que también ya os comentaré aquí, os haré la crítica posteriormente en el canal. Ella está llorando desconsoladamente y Marcello Mastroianni se acerca a ella y le pregunta cuál es su pesar, cuál es el motivo de su desconsuelo. Y entonces, al alzar la vista hacia arriba, pues Marcello Mastroianni se enamora profundamente del personaje de Maria Schell. Es un personaje que además tiene una profunda tristeza. Y es Mario, el personaje de Marcello Mastroianni, el que se interesa constantemente de cuál es el pesar que tiene ella constantemente. La va persiguiendo pues por las calles, por los puentes de esa ciudad que tanto se asemeja a Venecia, y que no la va a dejar tranquila hasta que le diga cuál es su pesar, cuál es el motivo de su profunda tristeza. Ella pues no le dice, debido a que para ella es un desconocido, no le dice para nada cuál es el motivo de su tristeza, pero sí que le deja que le acompañe hasta la puerta de su casa y que realmente vive muy cerca de por allí. Aunque también el personaje de Mastroianni vive muy cerca por allí, muy cerca de esa zona, enmarcada dentro de lo que es un microclima, por así decirlo, dentro de lo que son los decorados de la película, en esa zona que prácticamente se puede decir que son vecinos. Raro es o extraño es que no se hayan conocido anteriormente, aunque Marcello Mastroianni, evitando evidentemente este agujero de guión, lo que hace precisamente es decirle que hace poco que ha llegado a la ciudad y que vive en una pensión y porque se ha cambiado pues prácticamente de trabajo hace relativamente poco. Entonces, en una serie de noches, pues Maria Schell le va a ir contando a Mastroianni, en el que poco a poco se van a ir haciendo amigos, le va contando el motivo de su pesar, de su tristeza, de su melancolía. Y es que hará cosa de un año aproximadamente, el personaje de Natalia, interpretado por Maria Schell, lo que hace es contarle de que en una pequeña pensión que ella ostenta junto con su abuela, pues llegó un inquilino, interpretado por Jean Marais, por el francés Jean Marais, y del que ella se enamoró profundamente.
tuvieron una serie de encuentros, ellos, más románticos, evidentemente, se sobreentiende nada más, unos encuentros románticos, y que los dos se enamoraron, pero que él tenía que partir precisamente debido a una serie de motivos que no quedan claros, que no se exponen en la película. Y entonces el personaje de Mastroianni, después de haberle dicho, haberle contado Maria Schell todo este periplo, toda la que es su historia, le dice que por qué está esperando durante un año prácticamente al personaje de Jean Marais, a ese hombre del cual ella se ha enamorado profundamente. Y es que el personaje de Maria Schell, dentro de lo que es el territorio, incluso os voy a decir, de la fantasía, ella está enamorada de él profundamente, porque es una mujer de una gran inocencia interior. El personaje de Maria Schell, o los rasgos que tiene este personaje, es un personaje que de una gran y profunda inocencia, que prácticamente no conoce el mundo, que no ha salido de su casa, que sus padres la abandonaron y que se quedó al cuidado al principio, su abuela cuidando de ella, y ya cuando su abuela ha entrado ya en la vejez, ella cuidando de su abuela, que además se ha quedado ciega. Por lo tanto, es un personaje, por así decirlo hasta cierto punto, como muy provinciano, pero provinciano en el buen sentido de la palabra, en el sentido de la palabra de inocencia, porque no ha salido prácticamente de esa pequeña localidad, de esa pequeña ciudad, que la vemos que es, prácticamente está colindando al mar, tiene una serie de canales, y que ella se enamoró, por así decirlo, de alguien que veía completamente diferente a los hombres que estaba acostumbrada ella a relacionarse dentro de lo que es dentro de su cualidad, de su localidad y de su pueblo. Por lo tanto, ella se enamora, bajo mi punto de vista, no de un hombre, sino de un ideal de hombre. Es decir, como una persona que le va a sacar por completo de esa localidad, de ese pequeño pueblo donde ella está, de la que en teoría no puede salir y que representa todo aquello que ella ha anhelado en algún momento de su vida. La libertad, el amor romántico, un físico determinado, etc. Pero el personaje de Marcello Mastroianni evidentemente intenta abrirla los ojos a Maria Schell, a Natalia, intenta abrirla los ojos de decir que si después de un año no ha sabido nada de él, si después de un tiempo en el que no ha tenido ningún tipo de noticia de este personaje que es completamente misterioso, no ha tenido ningún tipo de noticia, pues evidentemente tiene que abrir los ojos ante el mundo. Y si quiere casarse con un hombre, si quiere enamorarse nuevamente, que lo intente con él porque él está empezando a tener un sentimiento muy fuerte por ella. Él realmente, Marcello Mastroianni, acusa al personaje de Maria Schell de agarrarse a una fantasía. Pero se puede decir también que el personaje de Mastroianni es como si fuera también él una fantasía en sí misma, porque se está enamorando de una mujer prácticamente en 1 o 2 días que la conoce. 1, 3, 4 días, que es lo que representa la película. La película lo que hace es representar argumentalmente la evolución de los dos personajes en 4 noches. 4 noches que yo creo que el título de la película que dice Noches Blancas es porque está en invierno y en la 4ª noche ya, cuando ellos empiezan a comprometerse, se puede decir que empieza a nevar. Empieza a nevar sobre este pueblo y es cuando el sentimiento que tiene el personaje de Mastroianni es cuando ya florece prácticamente en toda su dimensión. Es cuando empiezan a hacer, por así decirlo, aunque el personaje de Maria Schell sigue profundamente enamorada de Jean Marais, del personaje de Jean Marais, ese hombre que la ha dejado hace ya casi un año y que no ha vuelto precisamente. Y entonces empiezan a hacer un poco como de planes de futuro. Mastroianni, montado en una barca, en una especie como de góndola pequeño, empieza a decirle al personaje Maria Schell, a Natalia, empieza a decirle que ellos se enamorarán, que ella se vestirá de blanco igual que ha caído la nieve. Hay una secuencia preciosa que es casi al final de la película cuando esa nieve va cayendo sobre los hombros, sobre el cuerpo de Maria Schell, y es como él le dice, y así es como tú vendrás al altar conmigo, es como te casarás vestida de blanco. Y ella está muy ilusionada porque de nuevo se encuentra con un hombre en su vida que puede sacarle, ya no de a lo mejor de esa pequeña localidad, sino ya no sacarle de la localidad en sí misma o de ese pueblo o de esa pequeña ciudad, sino sacarle de la casa de su abuela donde ella está, pues, aunque bien, pero tiene gran pesar por un gran aburrimiento, quiere ver mundo, quiere agarrarse a algo o a alguien que le dé ternura, le dé cariño, le dé amor, porque realmente ella pues fue abandonada por sus padres. El personaje de Maria Schell es un personaje tremendamente complejo, en el que se pueden ver prácticamente sus emociones a flor de piel, porque ella careció, por así decirlo, careció de un amor de padres, careció de un amor de hermanos,
careció de todo ese tipo de afecto. Entonces, cuando el personaje de Jeanne Marais se acerca a su vida, proponiéndola, pues digamos, una relación seria, proponiéndole un amor, pues ella pues prácticamente se abre a él. E idealiza ese amor hasta extremos realmente insospechados. Pero el personaje de Mastroianni lo que le está proponiendo es ese amor idealizado, pero visto desde el punto de vista, valga la redundancia, visto desde el punto de vista de ser algo más realista, porque él no la abandonará. Pero ella, por ser el personaje Jeanne Marais su primer amor, está profundamente enamorada de ese personaje y de ese ideal de amor que ella quiere. La verdad es que la película se desarrolla prácticamente en 3 o 4 noches donde los personajes van evolucionando en el sentido de que parece una relación de noviazgo, pero a lo mejor de semanas, de meses, incluso de años, pero todo reducido a 4 noches. En esas noches, pues los personajes de Maria Schell y de Mastroianni se van a bailar, se van a un café a tomar algo, cenan juntos, bailan, tienen incluso discusiones, tienen abrazos, es decir, es como una pequeña relación de pareja como fundida en esas 4 noches, pero una relación de pareja que el personaje de Mastroianni siempre tiene la duda de que el personaje Jeanne Marais pueda aparecer en un momento y arrebatarle ese amor que él prácticamente se está, digamos que trabajando a lo largo de todas estas noches. El personaje de Mastroianni es, digamos, un personaje que se enamora con una rapidez demasiado inusitada, ya que hay que entender también un poquito el contexto en el que se desarrolla la película. La película, vemos en los escenarios que todos están derruidos, simulando, como os diría yo, simulando como una ciudad en ruinas, como al término de la Segunda Guerra Mundial. Si nos situamos en el contexto histórico del término de Segunda Guerra Mundial, había muchísima gente que había perdido a sus familiares, que muchos de ellos habían muerto, otros se habían ido para no volver, otros se habían ido al exilio. Entonces nos encontramos con un tipo de sociedad que después de muchos sufrimientos de la Segunda Guerra Mundial, lo que anhelan constantemente es la cercanía con otras personas, el cariño, el amor, el afecto de muchas personas que estén a su alrededor, porque aun siendo una localidad pequeña donde se desarrolla la historia, vemos que los personajes pues constantemente están buscando como afecto, como cariño, amor, personajes que buscan constantemente el contacto los unos con los otros, pero el contacto, aunque no sea, por ejemplo, de una manera más cariñosa o afectuosa, sino el contacto incluso de una manera de llamar la atención incluso brusca. Por ejemplo, cuando Maria Schell al principio de la película está llorando desconsoladamente, y cuando es perseguida por el personaje Mastroianni, a Maria Schell la abordan 2 chicos que van en moto. Y es cuando, precisamente esa secuencia, el personaje Mastroianni aprovecha para entablar conversación con Maria Schell, con el personaje de Natalia, diciendo: no se preocupe por estos chicos, porque lo único que pretenden es molestarla, pero no pretenden otra cosa. Pero para mayor seguridad la voy a acompañar yo hacia su casa. Es decir, es un ambiente donde las personas, donde los personajes intentan entablar conversación, amistad y afecto los unos con los otros de una manera muy intuitiva y de una manera casi de necesidad. Porque ya os digo que al término de la Segunda Guerra Mundial eran tanto los padeceres y tanto las angustias y las tristezas que había padecido, ya no solo la Italia, sino en general la sociedad europea, que hay muchos personajes que buscan el consuelo, que buscan la amistad y el amor en cada rincón. Y es precisamente eso es lo que dice el personaje de Mastroianni, de Maria Schell, y también de una señora que va buscando también como afecto. Cuando el personaje de Mastroianni va persiguiendo a Maria Schell, hay una mujer en los puentes, en los canales, incluso también en las calles, que se queda mirando al personaje de Mastroianni, se queda mirando a Mario bastante tiempo, mirándole de una manera digamos, amorosa, afectuosa. Ella en realidad es una prostituta, pero que también lo que busca en ese momento es un poco, pues digamos, de afecto, porque no busca la relación sexual directa para cobrar el dinero en ese momento, sino que también busca algo de afecto. También cuando el personaje Mastroianni está persiguiendo o esperando a Maria Schell, a Natalia, por esas calles donde la gente se va divirtiendo como puede, que tiene un mercadillo en el que aparecen bares, pequeños restaurantes y cafeterías. Hay muchas chicas que se quedan mirando al personaje Mastroianni. La verdad es que Marcello Mastroianni estaba atractivo en esta película, era muy joven, en los años 50. Y entonces hay muchas chicas que se quedan mirándole a él, se insinúan, pero él solo tiene ojos para el personaje de Natalia, porque ese personaje digamos que personifica el ideal de amor romántico que tiene el personaje de Mastroianni. Dentro de lo que es, ya os digo, este marco histórico, los personajes van evolucionando, digamos,
no por lo que es una relación normal que entenderíamos hoy en día, de darse tiempo, prácticamente irse conociendo, sino que lo que están dispuestos es a dar rienda suelta a sus sentimientos porque es lo que su corazón y lo que sus emociones necesitan. Todo lo que es esto es el hilo argumental y la historia de la película, una historia, como veáis, pues prácticamente y eminentemente muy romántica. El peso de la película lo llevan los dos intérpretes principales, que son Marcello Mastroianni y Maria Schell. El personaje Mastroianni, la verdad es que a mí, como actor, nunca Marcello Mastroianni me ha llamado mucho la atención, pero tengo que reconocer que es un gran actor dentro de lo que fueron los años 50 y dentro de los años 60. Estuvo en grandes producciones, estuvo siempre dirigido por los mejores, ya os digo, por Luchino Visconti, por Federico Fellini, por ejemplo, en La Dolce Vita, también por Visconti, tanto en esta película, Noches Blancas, estuvo también dirigido, si mal no recuerdo, también posteriormente por Fellini en aquella película que se llamaba Ginger y Fred, en el que junto con Giulietta Masina interpretaban un poco a Fred Astaire y Ginger Rogers prácticamente ya en la decadencia de sus películas, también de Federico Fellini. Es decir, que Mastroianni es un actor italiano muy importante dentro de lo que es la década de los años 50 y de los años 60. También no renunció a cierta clase de cine fantástico en aquella película llamada La víctima número 10, junto a Úrsula Andrés. Es decir, que Marcello Mastroianni fue un director bastante completo. No renunció tampoco a ciertas comedias y además formó un dúo interpretativo muy conocido en la Italia y en la Europa de los años 50, los años 60, incluso en los años 70, junto con Sofía Loren, en aquella película llamada Matrimonio a la italiana, que fue una de tantas que hizo con la Mayoretta, es decir, con Sofía Loren, con una de las actrices italianas más destacadas de la historia del cine de este país. De Maria Schell, la verdad es que no os puedo hablar en exceso, porque no fue una actriz que tuviera una filmografía excesiva. Yo la recuerdo por los papeles de Noches Blancas y también de Los hermanos Karamazov, las adaptaciones precisamente de las novelas de Dostoyevsky. Y luego el actor secundario, evidentemente Jean Marais, le conocemos por ser el protagonista de La Bella y la Bestia, la película que yo os comenté aquí hace ya bastantes meses, dirigida por Jean Cocteau. Además, Jean Marais era homosexual y era también el amante de Jean Cocteau, en el que también realizaron, además de La Bella y la Bestia, otra película también de gran renombre dentro de lo que es la crítica especializada, que yo os comentaré aquí posteriormente en el canal, que se llama Orfeo, que trata precisamente el tema del mito griego de Orfeo y Eurídice. Dentro de lo que es el apartado interpretativo, ya os digo que los actores están realmente, los tres están excepcionales, sobre todo Maria Schell. Yo creo que aquí Maria Schell hace el mejor papel de los pocos que yo le he visto. Desde el primer momento que ella mira a la cámara está completamente enamorada de ella, su rostro refleja tristeza, pesadumbre en todo momento, esas lágrimas que van saliendo de sus ojos constantemente, esa mirada como de, ¿cómo os diría yo? Es difícil de describir, de emotiva, de tristeza, de pesadumbre, del amor perdido, de los sentimientos destruidos, corrompidos, de ese futuro que ha sido destruido por ese personaje que no aparece, que es Jean Marais, y que ella constantemente busca el amor por todas partes de su vida, y que en el personaje Jean Marais lo encuentra, y también en el personaje de Mastroianni, aunque siempre digamos que el personaje Jean Marais está como latente. El personaje Jean Marais pues prácticamente tiene muy poquitas secuencias al principio y al final de la película, pero se puede decir que es como una presencia de fondo en toda la película porque condiciona los sentimientos y también la interpretación de Maria Schell. La verdad es que yo, viendo esta película, la he visto poquitas veces, porque tampoco quiero desgastarla muchas veces. A mí cuando me gusta una película no es que la quiera ver excesivas veces, porque muchas veces cuando ves una película repetidas veces ya le encuentras más defectos que virtudes. Me pasa, por ejemplo, con una película como Apocalypse Now, que la he visto poquitas veces a pesar de ser una de mis películas favoritas y una de las películas que yo más he vivido en mi vida. Pero yo prefiero estas películas no verlas demasiado porque el ideal romántico que tienes sobre la historia que te cuentan, prefiero mantenerlo intacto. La interpretación de Maria Schell a mí es de las que me han llegado sinceramente al corazón. Ese personaje que está pues derrumbado en el puente como se lo encuentra Marcello Mastroianni, que está llorando desconsoladamente, casi siempre es un personaje emocionalmente muy inestable debido a la pérdida que ha tenido por el amor del personaje de Jean Marais, que lo mismo está alegre, lo mismo se pone a llorar, lo mismo se abraza al personaje Mastroianni, lo mismo huye de él. Todo es debido pues a esa descomposición emocional que tiene su personaje. Y luego también el personaje de Mastroianni, que es
prácticamente como un tour de force emocional. Un tour de force emocional porque al principio él está profundamente enamorado de ella, pero no quiere dar su amor a entender de una manera tan exacerbada desde el primer momento, porque él prefiere que las cosas vayan poco a poco, que ella se vaya enamorando de él de una manera no fantasiosa y no romántica, sino de una manera más realista, porque de esa manera fantasiosa y romántica ya ha estado con el personaje Jean Marais y le ha salido mal al personaje de Natalia. Es una evolución de un amor no excesivamente idealizado, lo que quiere el personaje Mastroianni, aunque evidentemente al personaje Maria Schell, a Natalia, no le va a sacar fácilmente de ese enamoramiento por el ideal que representa el personaje de Jean Marais. La verdad es que viendo esta película se puede dar uno cuenta de hasta qué punto, que ya os lo dije en el vídeo de Ludwig, de Luis II de Baviera, hasta qué punto Visconti cuida la escenografía. Es precisamente uno de los puntos fuertes que aprendió tanto de Jean Renoir, que además lo aprendió de su padre, el pintor, y también de Roberto Rossellini, como filma, por ejemplo, lo que son las calles, con esos juegos de luces y de sombras, muy deudoras del neorrealismo italiano. Es decir, aunque sea una película que ya pertenece a la época tardía del neorrealismo italiano, se puede decir que esta película sí que tiene muchos elementos de ese neorrealismo. Las calles con esas casas derruidas, los solares, donde están las parejas besándose, los muros de ladrillo, las calles descuidadas, todo ello con una iluminación realmente exquisita. Me encanta la escenografía que tiene Visconti en esta película, porque todo lo va desarrollando en un único escenario. En un único escenario que serían, prácticamente se podría decir que son como, ¿cómo os lo diría yo? Como muy poquitos decorados, es un único decorado de una ciudad derruida, ya digo, deudora del neorrealismo italiano, pero que se podría asemejar mucho a una obra de teatro, porque la distancia que hay dentro de lo que es el portal, la casa donde vive el personaje Maria Schell, a donde vive el personaje Mastroianni, a donde están en ese bar luego tomando una copa, a donde van a bailar, todo está, digamos, todo en una zona como muy reducida. Es una película que se podría haber desarrollado prácticamente también en una obra de teatro, con muy poquitos decorados, con muy poquitos escenarios, pero es precisamente esa escenografía uno de los elementos que aprendió de Jean Renoir, es decir, a componer el encuadre como si fueran a veces incluso auténticos cuadros, porque los juegos de luz están tan estudiados, por ejemplo, iluminando lo que es, por ejemplo, la orilla de los canales donde van las barcas, que es esta ciudad se asemeja bastante a Venecia, iluminando, por ejemplo, lugares muy recónditos donde están unos chicos jugando o donde hay una pareja besándose. Es decir, la iluminación es como muy cuidada, está como muy localizada. Es como, por ejemplo, cuando se hablaba en aquellas películas de la Hammer que tienen muchos contrastes lumínicos, pero ya no en el Technicolor, sino en el blanco y negro. Sí, y que están iluminadas, pues, ciertas zonas, incluso para dar profundidad a los decorados. En la mayor parte de la secuencia se ve, por ejemplo, una zona que está como al otro lado de los canales de la ciudad, como si fuera otra parte de la misma ciudad. Están iluminadas las calles muy lóbregas, todas como una iluminación bastante rebajada, todas con zonas con claroscuros. Yo os he dicho muchas veces aquí en los vídeos que siempre los decorados, la iluminación, el colorido, tienen que reflejar hasta cierto punto un poco el estado emocional de los personajes, y es aquí como es realmente el estado emocional, sobre todo del personaje de Maria Schell. Es decir, su mente está llena de luces y de sombras. Por una parte, Maria Schell lo que quiere es dar rienda suelta a sus sentimientos, que aparezca ese amor que ha tenido, pero por otra parte tiene miedo de que nunca vuelva a aparecer. Es decir, hay luces y sombras, tanto en la escenografía como en las mentalidades y en los estados emocionales de los personajes. Eso es lo que precisamente Visconti da a entender en esta película, que son personajes que se desarrollan emocionalmente con luces y con sombras, como también luces y sombras tienen esa pequeña relación de amor y esa relación de amistad que tienen los personajes de Mastroianni y Maria Schell. Es decir, hay momentos en el que están felices, que se abrazan, se sonríen, no llegan nunca a besarse en la boca, nunca, aunque están llenas de abrazos su relación, y hay momentos en el que discuten, momentos en los que no están a gusto el uno con el otro, porque parece que es como si su relación no llegara a buen puerto. Es decir, todo está lleno de luces y de sombras, exactamente igual que los decorados de Visconti. Todo está lleno de luces y de sombras. La escenografía hay que reconocer que es muy meticulosa. No hay más que ver, por ejemplo, títulos como El gato pardo, como Ludwig Luis II de Baviera, como Senso,
que ya comentaré aquí posteriormente en el canal, donde la escenografía está muy cuidada y que además está acorde con los sentimientos y con el estado emocional de los personajes. Todo ello realmente dentro de una dirección de actores sublime. Marcello Mastroianni da lo mejor de sí mismo, Maria Schell hace una interpretación realmente de Oscar en esta película, y sobre todo con esa fotografía, con esos decorados tan lúgubres, que también son tan deudores, ya os digo, del neorrealismo italiano, que precisamente son deudores de ello porque, hablando del estado emocional después de una Segunda Guerra Mundial, os podéis imaginar cuál es el estado emocional de las personas. Todo lleno de luces, de sombras, de miedos, de temores, de tristezas precisamente, de amores, de personajes que van buscando el afecto, personajes que van buscando el amor. Precisamente eso es lo que nos da a entender una película como Noches Blancas. La búsqueda del amor incondicional, la búsqueda de ese amor romántico, la tristeza por un amor perdido, la oportunidad de no poder salir dentro de lo que es esa localidad, de ese pueblecito pequeño que está lleno de tristezas, de emociones, personajes que deambulan por las calles en busca del amor. Todo eso es Noches Blancas. Noches Blancas es personajes buscando el amor, personajes con un estado emocional inestable, personajes que van esperando esos sentimientos que no llegan, ese amor que no llega, todo ello reflejado en los personajes de Jean Marais, de Maria Schell y también de Marcello Mastroianni. Noches Blancas es una pequeña joya. Se puede decir que el tiempo no ha pasado prácticamente por ella, es una de las obras maestras que tiene Luchino Visconti dentro de lo que es su filmografía, y yo os la recomiendo fehacientemente si os gustan las películas con un halo romántico, pero también deudoras de que los personajes estén condicionados por una situación social, por una situación histórica, por una situación emocional. Todo ello en una película cuyo final, toda esa noche ya nevando y diciéndole Marcello Mastroianni a Maria Schell, parece que así tendrás que ir casada conmigo, toda llena de blanco, como precisamente aparece con esa nieve que parece que aparece en un momento dado y que al final de la película de repente es como si se cortase realmente, como si esa nieve desapareciese, apareciese precisamente por el florecimiento de los sentimientos, o el empezar al florecimiento de los sentimientos de Maria Schell por Marcello Mastroianni, pero que se cortase por ese final inesperado que nadie se espera en ese momento, valga la redundancia. Noches Blancas es una extraordinaria película que yo creo que ha caído bastante en el olvido, pero que es una obra de arte en sí misma, por las interpretaciones, por la sencilla historia, pero dentro de la complejidad de sus personajes, por la escenografía, por esos claroscuros, por esas calles solitarias de personajes buscando el amor, por esos personajes que debidamente o debido a la situación histórica del término de la Segunda Guerra Mundial, son personajes emocionalmente muy estables. Por ejemplo, el personaje de la prostituta, que quiere estar con Marcello Mastroianni, pero que Mario no quiere estar con ella, y que ella empieza a gritar en mitad de la calle cuando le rechaza, lo que provoca que vengan una serie de hombres y peguen a Mastroianni y peguen a Mario pensando que estaba intentando abusar de ella. Es decir, son esos contrastes emocionales constantes, ese ir y venir, ese devenir de emociones que tenían las personas al término de la Segunda Guerra Mundial y que afectó claramente a su personalidad y a sus emociones. Noches Blancas es una pequeña obra maestra que, en mi humilde opinión, no os deberíais de perder. Una película romántica que se sitúa, por méritos propios, entre casi lo mejor de su director. Decir que es casi lo mejor de su director no es justo, no está a la altura de Ludwig ni del Gato Pardo, pero que esta película está a años luz de muchas de las propuestas cinematográficas que hoy nos vienen en los cines. Noches Blancas es una pequeña joya que yo os recomiendo fehacientemente para todos aquellos que os guste de las películas románticas, pero con historias bien hechas, no noblitas rosas, sino una historia romántica y una historia de amor realmente bien apuntalada. Noches Blancas de Luchino Visconti con Marcello Mastroianni, Jean Marais y una extraordinaria Maria Schell. Espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis aquí vuestros comentarios, que le deis a la campanilla y que os suscribáis para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, para más críticas cinéfilas de películas de este calibre. Como estas ya se hacen pocas por no decir ninguna. Hasta mañana.